Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. Ya pues regresamos de nuestras hermosas, lindas y preciosas vacaciones. Ya fue mucho tiempo el que nos tomamos de vacaciones, pero en esta ocasión qué mejor que regresar con una gran arpista, con una gran soprano, una gran cantante, que en lo particular yo me quedé picado con lo de Chabacano, si no me equivoco, que fue esa producción, un gran talento. Y pues es un placer para mí presentar hoy a Claraliz Mora. Hola a todos, es también un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues, señorita, todo y antes que nada, muchísimas gracias por haber dado nuestra invitación, por su espacio. Y pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí. No, gracias a ti, Luis. Y pues como dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza la historia de Claraliz en la música? Yo vengo de una familia musical, mi papá es cantante de ópera y siempre estaba rodeada de música. Mi papá, aparte de ser cantante, bueno, da también aún. Entonces yo desde chiquita eso era completamente normal, ver a gente entrar y salir cantando, escuchar música. Eh, Me metieron también obviamente a aprender las bases de la música, y todo de piano, todo esto. Entonces eso fue algo muy natural, el estar ahí. Ok, siempre, bueno, aquí siempre nos hemos jactado de nuestro stock que somos las ovejas negras, que es los que no provenimos de familia de músicos y que por alguna razón salimos músicos. Pero vamos a Ujú. platicar sobre esta otra contraparte, se ejerce sobre uno al venir de familia de músicos y desde chiquito, o sea, ver, como tú nos dices, esto de ver tanta música, o sea, de estar rodeado de música 24/7, ¿qué tanta presión ejerció para ti como para decir, ok, tengo que estudiar música o fue como, o en tu familia fue como de que, bueno, enseñamos y si tú quieres adoptarlo, qué bueno, y si no, pues dedicar a otra cosa? Sí, fue más así, fue como, es parte de una educación integral, el estudiar música, estudias la música, pero no es ya, vas a ser profesional de ello, no. Simplemente fue algo que mis papás, tanto a mí como a mis hermanos, nos dieron como herramienta para que de ahí nosotros siguiéramos ya sea por ese camino o simplemente de grandes, si nos dedicábamos a otra profesión, tuviéramos ese bagaje cultural, ¿no? Ok, eso es muy bonito porque yo creo que lo que acabas de mencionar es una costumbre que no tenemos mucho, al menos en México, como en otros países, lo que es esta educación integral que debería de rescatar ciertas partes de cada área y deberían de incluirlas dentro de estos programas de educación de tronco común, porque más allá de que Y en es, muchas escuelas lo intentan hacer, yo creo que el ponernos a tocar la flauta un semestre en la secundaria o en educación eh, media, pues como que no nos ayuda mucho. Yo creo que sí debería de ser así, pero Clara, empiezas a conocer este mundo de tu familia y todo esto, ¿y en qué momento te empieza la cosquillita de decir, ok, voy a adentrarme un poquito más, voy a adoptar un instrumento, no nada más, o sea, no el instrumento que me dijeron que estudiara, yo voy a adentrarme en un instrumento un poquito más allá, ¿y cómo es que llegas a tu primer instrumento? uh-huh. Bueno, al canto, eso siempre me llamó la atención. De hecho, mi ídola de niña era Shirley Temple, una actriz infantil muy famosa en Estados Unidos de los años 60, me parece, que yo quería ser como ella. Entonces, eso yo lo sabía, que me gustaba actuar y que me gustaba cantar. Ahora, el arpa clásica vino a mí porque mi padre estaba estudiando en la Juilliard School of Music de Nueva York, pero mientras estaba haciendo su maestría ahí en canto, eh, como compañero de cuarto, no tenían nada más ni nada menos a Marie-Pierre Langlamé. Marie-Pierre Langlamé es
una arpista clásica genio, o sea, genio del mundo del arpa, que ya a la corta edad de 20, 21 años ya estaba en el Metropolitan Opera House tocando y ella era su roommate, o sea, ella tenía un apartamento súper grande y mi papá estaba buscando un lugar donde vivir, ¿no? Mientras estudiaba, se conocieron y y entonces por curiosidad le dijo que quería tomar clases de canto, ¿no? Como nada más para pues experimentar. Y, y ella le propuso, si quieres, tú dame clases de canto y yo le doy clases de arpa a tu hija, hacemos un intercambio. Entonces, pues nada, llegó mi papá, me preguntó si quería estudiar arpa clásica y yo le dije que sí. Y así fue como empecé con la mejor maestra del mundo. Wow, creo que pocas personas podrían decir que no solo sea su padre, estuvo en una de las mejores escuelas no quisiera decir solo Estados Unidos, sino del mundo, estudiando, sino que su compañera de piso era una de las mejores arpistas del mundo y que sobre todo, le iba a dar clases a uno en un futuro. O sea, son de esas veces, de esos sueños que muchas veces nos toca hacer nosotros así despiertos o inconscientes, de que no, a mí me gustaría que Sí. tal persona me diera clases. Pero, ok, te llegan y te preguntan, ok, ¿quieres estudiar arpa? Tú aceptas. ¿Y cómo es esta primera clase? ¿Recuerdas cómo fue esta primera clase? ¿Qué sensaciones, qué pensamientos pasaban por tu mente, por tu ser? ¿Cómo fue este primer acercamiento con el instrumento? ¿Qué pensaste, qué sentiste? Platícame un poquito. Bueno, a mí me gustaba mucho verla a ella practicar arpa y me quedaba sentada viéndola tocar. Entonces ya de ahí como que había cierta fascinación. Y mi primera clase la recuerdo bien, no toqué todavía aún el instrumento, fue una clase técnica, una explicación de lo que era el arpa, cuántas cuerdas tenía, cuántos pedales, cómo funcionaba, cómo se afinaba, de qué estaban hechas las cuerdas. Fue una clase técnica, esa fue mi primera clase. Y bueno, ya una vez que empecé a realmente tomar clases, la maestra obviamente sí era muy estricta, o sea, aparte de darme clases de arpa, me preparaba como en cuestión de solfeo, o sea, ella me hacía, al yo tocar cualquier pieza, muy sencilla porque estaba comenzando, tenía que poder cantar cada voz mientras tocar. O sea, ya eso es algo de nivel muy alto. Y y también era el que después de la escuela yo tenía que practicar, creo que 1 hora mínimo, y ese era mi compromiso, ¿no? Y había días que yo no quería, pues era una niña, pero mis papás ahí sí me empujaron a, tú hiciste ese compromiso, ahora tienes que cumplirlo, ¿no? Yo creo que Y eso eso, sí lo ajá. agradezco, eso sí lo agradezco porque uno de niño a veces sí necesita un poquito la estructura, ¿no? Y si los papás no nos la dan, o sea, como niño uno nunca quiere hacer las tareas de la escuela, uno nunca, simplemente quiere jugar, igual en la música, pero hace falta esa estructura y que tus papás estén realmente ahí atrás de ti, eso fue muy bueno porque eso también me dio esa disciplina necesaria que yo después ya de joven adulta y ya de adulta mantuve, ¿no? Es lo que iba yo a mencionar. Yo creo que es ese respaldo que en muchas ocasiones venir de familia de música nos da. Que pues como comprenden un poquito más que puede, a pesar de que uno puede uno tener talento, demostrar talento, la constancia y la perseverancia es lo que más nos pueden ayudar, o sea, el trabajo, la práctica, el ensayo. Y eso que mencionabas sobre cantar cada voz, yo me acuerdo que cuando empecé en el trombón, mi maestro me decía, es que debes de practicar no solo cantando, o sea, no solo tocando, sino también cántalo, para que esto va a ayudar, Ujú. te va a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento, tu sonido, tu La color. musicalidad.
va a salir muy al bien. oído. Entonces, y a mí me costó un poquito entenderlo, como que yo era yo muy rebelde, o sea, ya llevaba yo más de 10 años en la música y decía yo, nada, ¿qué puedo obtener de eso? O sea, pero sí, o sea, me topé con pared cuando empecé a practicarlo, dije, bueno, vamos a darle un chance y te das cuenta que sí te ayuda, sí te puedes desenvolver un poquito más, sí, sí, no es como que frotas la lámpara y sale el genio y te cumple tres deseos y uno de ellos es ser el mejor músico del mundo, pero sí con el tiempo te ayuda a, a sonar un poquito mejor. Bueno, al menos aquí en México utilizamos mucho eh, ese pleonasmo o ese tipo de palabras. Pero que, claro, empiezas a practicar, empiezas a practicar. ¿Y en qué momento dices, ok, esto es lo mío, me quiero dedicar a la música? ¿Y cómo, y qué tan complicado era combinar los estudios académicos normales, entre comillas, con el instrumento? Ujú. Bueno, con ella estuve un año, porque de ahí ella se ganó el puesto en la Filarmónica de Berlín y se mudó de Nueva York a Berlín, Alemania. Pero me dio como alumna a la segunda arpista principal del Metropolitan, Deborah Hoffman, que entonces ella vio a mi siguiente maestra también un año. Y de ahí mi papá se ganó un puesto en el estudio de ópera de Bonn, Alemania. Entonces nos fuimos todos como familia para allá. Yo tenía 12 años. No, sí, tenía 12 años. Y ahí igual me buscaron una maestra. Ah, no, Marie-Pierre Langlamé buscó una maestra para mí, para que fuera alguien bueno, este, que con quien yo podía seguir mi técnica. Ella me ayudó. Y le ayudó a mis papás. Entonces contactamos a esta maestra, se llama Josiane Straub, um, y seguí con el arpa en Alemania otro año con ella. Y ahí fue donde gané mis primeros concursos. Con ella hice mis primeros concursos, hice dos, uno en París y otro en Alemania. Y en el de París me gané el primer lugar y en el de Alemania me gané el segundo lugar. El de París se llamaba, ¿cómo se llamaba el concurso? Ay, no me acuerdo, la verdad. El de Alemania se llamaba Jugendmusiziert, o sea, concurso de jóvenes músicos. Y el de París no me acuerdo, igual era para jóvenes, ¿no? O sea, niños. Y ahí ya para ese entonces ya era como claro que sí iba yo a seguir con el arpa. O sea, yo decidí a seguir con el arpa y entonces mi papá me compró un arpa, porque también eso es algo, o sea, él me dijo, si sí vas a seguir, te compro un arpa porque es muy cara, ¿no? Entonces, ahí sí fue cuando decidieron, ok, si lo estás tomando en serio, te vamos a comprar un instrumento. Me compraron un arpa y de hecho mi primera maestra, Maripiel Langlamé, también cooperó para mi arpa. O sea, ella me acogió muchísimo desde el principio. Y así fue. Es lo que mencionaba yo, es esta, em, bueno, no me gustaría meter un poquito de tema de religión, pero es como este acogimiento, este apapacho que está el universo, y te dice, ok, o sea, ya te brindé no solo una excelente maestra, o sea, además es una gran persona, digo, yo no tengo el gusto de conocerla, Ujú, me pareció verla una vez en Juilliard, creo que me pareció verla en alguna ocasión en una masterclass, pero sé de comentarios de algunos compañeros que estuvimos allá en el sur de California, que es una gran persona, además como persona, fuera de la vida musical, es una excelente persona ujú, y con esto lo acabo de confirmar porque eh, habrá muchos maestros, digo, y desafortunadamente deberíamos de ser así todos. Pero bueno, a veces los recursos dan, pero hay muchos otros que no solamente dicen, ok, veo que esto puede tener talento, sí, vamos a apoyar, y no creo que cualquier pueda tentar el corazón, porque más allá de que pueda ganar 1.000 millones de pesos al mes, euros, yenes, lo que tú quieras, sacar de tu ujú. bolsillo y decir, ok, voy a cooperar para el instrumento, o sea, vamos a ayudar a que
artista en potencia pueda llegar a ser alguien, es complicado, pero a la vez es muy bonito darse cuenta y decir, wow, o sea, esto es lo que me pasó a mí, al menos si a mí me hubiera pasado algo por el estilo, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no sé cómo, pero yo algún día tengo que llegar a ser el mejor artista del mundo, o el mejor instrumentista en ese ramo y en ese género. Pero ok, una pregunta que a mí me surge es, Ujú. tú eres mexicana de nacimiento hasta donde yo tengo entendido. ¿Cómo es también Sí. empezar a lidiar con el cambio de idiomas? Porque llegas a no solo hablando musicalmente, sino en lo académico normal, como lo decimos. O sea, porque la estructura académica, tanto musical como normal, en México es muy diferente, en Estados Unidos es muy diferente, en Alemania es muy diferente. ¿Cómo es empezar a lidiar con todo esto? ¿Cómo no se puede uno volver loco con tanto cambio de idioma y con tanta estructura? Pues no lo sé. Para mí de niña fue algo muy natural. Cuando vivíamos en Estados Unidos, hablábamos en la casa español y en la escuela inglés, ¿no? Y así. Y de hecho nos metieron a una escuela bilingüe también para que nos ayudara, nos aligerara un poco, ¿no? En la transición a mí y a mis hermanos. Y de ahí para Alemania, la maestra no solo hablaba alemán, o sea, era una francesa que estaba en Alemania, no solo hablaba alemán o francés, también hablaba español porque había vivido en la República Dominicana. Mm. Entonces, en ese sentido, pues no fue difícil para mí. Y el alemán, pues es que uno es niño, ¿sabes? O sea, creo que absorbes las cosas mucho más rápido, entonces tampoco yo no recuerdo haberme sentido abrumada por el idioma o no, se dio también muy natural. Es que eso es importante apreciar, porque muchas veces de niño como que no entendamos qué es lo que está pasando a Exacto. nuestro alrededor, ¿no? Pero y ya cuando estamos más grandes, digo, no quiere decir que ya somos unos dinosaurios, bueno, yo ya me siento muy dinosaurio. Pero es súper importante darnos cuenta, a veces aterrizarnos y decir, ok, ¿en dónde estoy parado? ¿Cómo llegué aquí? No lo sé, pero bueno, voy a disfrutar. Ok, Clara, sigues estudiando el arpa, tienes a las mejores maestras, tienes un gran cantante como padre, ¿y en qué momento dices, ok, ya me desarrollé en el arpa, voy a practicar un poquito más el canto y voy a combinar estas dos? Ah, bueno, pasó mucho tiempo para eso. O sea, con el canto, yo cantaba por placer de niña, ¿no? Y mi papá en sí no me daba clases, simplemente me dejaba cantar, ¿no? Que me la pasaba yo cantando, imitando a los shows de Broadway. Y de hecho, este, antes de que nos fuéramos a Alemania, había un casting para el show de Broadway de Los Miserables. Estaban buscando a Cosette, a la niña cantante. Entonces mi papá me preparó, ahí sí me preparó con la canción, con un pianista, y hice la audición. O sea, él me cuenta porque yo no me acuerdo completamente. Dice que me llevó en la puerta había como una ventanita donde se podía ver adentro, ¿no? Entonces yo entré solita y él nada más veía, ¿no? Que hacía o que no hacía. Y entonces de repente dice que los jurados lo llamaron y que entró y que le dije, tienes una hija muy talentosa, pero dice que no ha visto el show de Los Miserables todavía. Entonces te vamos a dar unos boletos para que la lleves a ver a Broadway. Y dice que yo le dije, nos iban a dar dos. Y dice que yo dije, pero no somos dos, somos cinco, o sea, toda mi familia. Y entonces que dijeron, ok, bueno, entonces te damos cinco boletos para ti, tus hermanos y tu mamá. Y me querían para hacer la gira en Broadway. O sea, me querían, pero ahí fue justo cuando a mi papá le dieron se ganó el Opera Studio de Alemania. Entonces nos tuvimos que venir a Alemania y ya no pude hacer eso. Pero mi vida hubiera cambiado muchísimo si hubiera hecho ese papel ahí. Estoy segura, me hubiera ido por otra dirección. Igual no ópera, ni...
ni música latinoamericana, sino más Broadway, cosas así. ¿Tú crees? Upa, no, ese es un sueño que yo no soy cantante, digo yo, tengo una voz más aguardientosa que la fregada, pero es algo que yo hubiera dicho, ok, ¿dónde firmo? Pero también lo ves desde otra parte y dices, ok, llegar a Bonn, a Alemania, la ciudad de Beethoven, el templo de la música, donde Exacto. bueno, yo siento que más allá de Viena, yo siento que Bonn y toda Alemania tiene muchísima cultura musical. Sí, siento que tal vez en Viena, Sí, sin demeritar a los austríacos, como que han perdido un poquito más la estructura porque, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, aquí estuvo tal, 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 tal. O sea, dejaron la vara muy alta. Y en Alemania es como de que, ok, o sea, sí, de aquí salió Beethoven, de aquí salió fulano, de aquí salió sotano, pero pues hay más, o sea, pueden venir más y ellos están con esa idea, ¿no? Em, pero, Clara Liz, esta pregunta me gustaría hacértela. Si tú tuvieras una máquina del tiempo, imagina, tienes una máquina del tiempo en ese ujú, momento y regresas a ese momento en el que te dicen, ok, pues va, tienes talento, pero vamos a hacerlo. Tu papá es una situación ficticia, no quiero decir que sea real. Tu papá no le dan la beca, se queda, o no le dan no le dan esa promoción, perdón. Em, y ujú. entonces tú tienes la oportunidad de firmar y de hacer la gira. ¿Qué hubieras hecho en ese momento si la decisión no hubiera sido tuya? Uy, pues yo lo hago. O sea, claro que sí. Ahí tenía yo 10 años, ¿no? Y para mí era como algo, un juego. Obviamente hubiera recaído todo más en mis papás, en llevarme, en quién iba a viajar conmigo y quién se iba a quedar con mis hermanos y todo eso, ¿no? Pero yo como niña yo lo haría. Y es que muchas veces la gente no puede alcanzar a dimensionar lo que es ese tipo de situaciones, porque para lo que algunos pueden ser, o sea, sí, pues está bonito. Yo me acuerdo, el último musical que yo vi en vivo allá en Broadway fue The Cats. Es un musical bonito, digo, aficionado a los gatos, también como que está muy, muy chulo de mi parte. Te quedó muy bien. Me quedó como anillo al dedo, o sea, ¿qué le puedo decir? Pero muchas veces la gente, o sea, pero es un musical, o sea, es algo muy sencillo, o sea, güey, no Claro saben, que no no. saben lo que conlleva todo esto, y tú no me dejarás mentir. Para, por ejemplo, la presentación de Chabacano, digo, no sé si estoy diciendo bien el Ujú. nombre, pero bueno, yo así lo interpreté, Sí, sí, el eh, chabacano. el Chabacano. Para esa presentación, uno trabaja 1000 horas para recibir 10 segundos de aplausos y 30 horas de críticas. Eso es lo que pasa. Yo me acuerdo que en una clase, cuando me tocó dar introducción a la música en la parte de ópera, yo me acuerdo que yo Ujú. les puse a ver una ópera a mis alumnos. Y de 30 alumnos, si 10 medio la vieron, fue mucho, porque de ahí todos estaban papaloteando, estaban haciendo, porque no comprenden lo que es trabajar para eso. Y además la ópera era muy bonita, era la flauta mágica. Digo, si les hubiera yo puesto una más Ah, pesada, tal vez como Don Giovanni, ¿sí? O una de Salieri, o una- tal vez, eh, u- ajá, tal vez una de Haydn, hubiera sido más complicado, ¿no? O sea, tal vez Orfeo hubiera sido todavía un poquito más complicada, pero dices, ok, pero ok, Clara Liz, nos desviamos del punto. Empiezas a estudiar canto, dejas pasar varios años, te desarrollas más en el arpa, y, Ay, sí, y disculpa, no te contesté esa pregunta. en qué momento dices, ok, voy a estudiar canto, teniendo como antecedente que tu papá es un gran cantante, o sea, ¿cómo cargas también con esa losa? Sí. Em, bueno, exacto. A ver, es que me desvío un poquito de la pregunta que me habías hecho. Bueno, empecé a estudiar canto, como te decía, siempre cantaba, pero así en forma con mi primer maestro, que fue mi papá.
Empecé a estudiar canto con él a los como 20 años, 20, 21 años. Y antes de eso, o sea, el arpa, que empecé a los 10 años, de 10 años a 20 años, fue todo arpa, ¿no? O sea, toqué, hice concursos, a los 12 años yo ya ganaba vuelto, yo ya tenía un puesto a los 12 años. O sea, yo ya me podía hacer mis cosas porque me encantaba tomar, siempre me ha gustado tomar clases de baile, clases de idiomas, y yo ya me podía costear eso. Hasta hacía bromas con mi papá porque me decía que él empezó a trabajar a los 15 años, ¿no? Y yo le decía, ay papá, pero te gané, yo empecé a los 12 a recibir mi sueldo. Este, entonces, todo ese tiempo fue de arpa. Y ya cuando empecé canto, que empecé con él, seguía con el arpa, estudié mi licenciatura en la Manhattan School of Music de Nueva York y empecé canto con él. Este, pero nunca sentí esa presión de, ay, mi papá es muy bueno y es muy reconocido y yo tengo que, no, él no me lo hizo sentir y yo tampoco nunca lo sentí. Yo me sentía yo mi propia persona. Tal vez si hubiéramos sido del mismo sexo, o sea, si mi papá hubiera sido mi mamá, como somos del mismo sexo, igual y hubiera visto algo ahí, o no sé, pero yo nunca sentí que tengo que ser porque mi papá es, eso nunca, o sea, yo lo hacía porque realmente a mí me gustaba y yo quería hacer eso por mí. O sea, mi papá siempre me impulsó lo que él veía. De hecho, somos tres, de nosotros tres, yo soy la única que seguí con la música, ¿no? Porque él veía que yo quería eso, ¿no? Entonces, sí, ahí ya respondí tu pregunta. Wow, yo sigo impresionado porque dices, las escuelas que nos has mencionado, los lugares son, insisto, son sueños que a muchos nos ha tocado. Digo, a veces nos toca, como viendo este tipo de películas como Whiplash, digo, obvio, sin tener un Terence Fletcher en nuestra vida, pero es como de esas veces que dijéramos, nos gustaría estar ahí. Pero yo siento que tal vez eso me lleva a un punto muy, muy crucial que casi nunca hemos tocado aquí. Nunca nos conformamos con lo que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento esto es lo que hay. Digo, además de que este es el eslogan del podcast, esto es lo que hay en este momento. Y es lo que debemos aprovechar, porque en muchas ocasiones a mí me ha tocado ver alumnos de que no, es que estoy en tal escuela. Y a mí me gustaría estar en tal escuela estudiando música, pero pues estoy acá. Y dices, ok, pues disfruta lo que tienes acá, trabaja esto, y de ahí te puedes impulsar para llegar allá. Los sueños no son imposibles, los sueños tardan un poquito, a veces tardan un poquito de más, a veces requieren muchísimo esfuerzo, pero siempre se pueden lograr. Y ¿cómo recuerdas cómo fue tu primera presentación como cantante ya, o sea, ya estudiante de canto? ¿Cómo fue? ¿Qué cantaste? ¿Qué sentías? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, quiero añadir algo a lo que dijiste antes de responder a esa pregunta. Yo creo que lo más importante, así como tú dices, exacto, es disfrutar lo que tienes, siempre tal vez teniendo el ojo en lo que deseas, ¿no? Pero lo más importante, que a mí, esto para mí la vida cada vez me lo constata más, es conocerse uno mismo. O sea, es hacer un trabajo interior donde tú puedas conocer tus virtudes, tus, entre comillas, defectos, tus sombras, o sea, todo, porque entre más conoces tú tu ser, mejores decisiones vas a tomar a tu vida, porque no todo el mundo tiene los mismos sueños. Y si tú piensas que, ay, yo tengo que seguir el sueño de fulanito porque X, tal vez no sea el tuyo. Y si llegas ahí, tal vez y no era y no te da esa satisfacción o esa dicha que pensabas que te iba a dar. Entonces eso quería agregar a lo que tú dijiste, que siento que es muy importante como músicos conocer nuestro mundo interior, ¿no? Disculpa que Y te bueno, interrumpa. Hay algo que eso siempre lo he dicho y es, em, siempre hay que tomar modelos a seguir,
más no seguir fielmente su camino. O sea, porque Exacto. en muchas ocasiones, por ejemplo, un gran ejemplo, em, imagina que tú hubieras tomado como a Bartoli, Cecilia Bartoli, como tu modelo a seguir en el canto, ¿no? Hay otra cantante que se llama María Catzara, Catzaraba. Catzaraba, perdón, ajá, que ahorita anda por las Islas Canarias, creo por allá anda la maestra, un saludo. Que las hubieras tomado como modelo fiel a seguir, o sea, y que hubieras dado sus pasos y que si ellas estudiaron en tal escuela, yo voy a seguir. Yo tenía una maestra que ella siempre nos presumía que le tocó estar en Ámsterdam en un concierto de Bartoli y que tú dijeras, no, es que yo Ujú, también tengo que cantar ahí y que yo tengo que hacer esto. No estás viviendo tu vida por ti misma, no estás siguiendo tu camino. Yo ujú. siempre les he dicho, siempre hay que tener un modelo a seguir, pero no seguirlo fielmente porque como tú lo dices, estás viviendo a través de otra persona, estás viviendo y cumpliendo los sueños de otra persona, no los tuyos. No podemos Ujú. saber ese camino, uno nos vamos a decepcionar, nos vamos a caer, porque tal vez eso no era lo que nosotros teníamos que vivir o era lo que quisiéramos vivir. ¿Sí? Entonces, como que si en Claro. música se vuelve un poquito tediosa el ambiente y la situación, y bueno, ya, solamente quería yo agregar Sí. esa parte. Y ahora sí nos ibas a Bueno, comentar. contesto la otra pregunta, sí, de mi primera vez en cantando. Pues fue un debut muy al que estoy sumamente agradecida. Fue en Veracruz, en el Teatro de Veracruz, debuté el papel de Violeta de la ópera La Traviata, o sea, fue un papelón. Eh, y pues estoy súper agradecida. De hecho, después de debutar ese papel fue que me fui a Alemania a estudiar mi maestría en canto. Eh, y es, sí, y eso también tengo que agradecérselo a mi papá. Mi papá ha sido alguien que me ha apoyado de verdad muchísimo, porque como él ya, eh, pues obviamente me lleva años y tiene más experiencia tenía más experiencia en ese momento de cuál es el mejor camino, por así decirlo, ¿no? Él ya había pasado un poquito por ese caminar como cantante, entonces sí, siempre me apoyó muchísimo también en que yo pudiera lograr lo que yo me proponía. Y eso se lo agradezco mucho. Wow, después de la grabación te voy a pedir que me pases la táctica porque no hay algo que tú no hagas en grande, o sea, pues yo investigándote y preguntando y ya sabes, haciendo nuestro scouting, me he dado cuenta de que todo, o sea, tú te has ido a las grandes ligas, o sea, tú has dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué empezar desde cero si puedo empezar desde 1000? Es de verdad increíble porque es la vida de un músico realizado, ¿sí? Como tú dices, o sea, desde los tantos años, ya poder tener un sueldo, poder hacer algún costeo de algunas necesidades, de algunos gustos, tener ya una plaza como instrumentista, que muchas veces somos ya unos dinosaurios como yo y no tenemos una plaza fija. En qué momento, y esto también me agradaría, ajá, Perdón, iba a agregar, yo no tengo plaza fija. De hecho, esa es una historia. Se me han ofrecido plazas fijas. Mi maestra Maripiela Anglamé, de hecho, ella, ya ves que me acobijó mucho desde el principio, me dijo, ya que una vez que tengas el nivel, yo te voy a meter, te voy a ayudar a que entres a la orquesta de la Berlin Philharmonic. O sea, me estaba ahí teniendo un lugar, ¿no? Y después en Jalapa, yo soy de Jalapa, ¿no? En Jalapa, Veracruz, también ahí, cuando estaba trabajando de jovencita, también el director me dijo, o sea, me estaba ofreciendo la plaza, si no quieres la plaza, o sea, así sin audicionar, nada. Y yo siempre dije que no, siempre dije que no porque, no sé, no quería sentirme fija o tal vez como enjaulada en un lugar, yo todavía quería viajar y hacer cosas y hasta la fecha no tengo nada fijo, no sé si es algo bueno o malo, pero así es.
Ok, pues mira, te lo podría yo entender tal vez de Jalapa, ¿no? O sea, dices en algún momento recóndito, porque si a mí me lo ofrecían, yo voy corriendo, no me importa, así dormida yo, Sí. ahí dormida yo en la terminal de la DO, pero en Berlín, en serio, o sea, wow, ¿cuántas personas se cortarían una extremidad? O sea, darían lo que fuera por tener siquiera una plaza no fija, una plaza de suplente, y a ti que se te... Sí. Pero creo que también tocas un punto muy, muy importante. Y esto lo han puesto en palabras de Mozart cuando decidió dejar al arzobispo de Salzburgo para irse a Viena. A veces Ujú. un músico tiene que volar. El músico tiene que ser como un ave. Recordemos que a Mozart lo pintan mucho que siempre componía con un canario, un tipo de avecilla, y él decía, los músicos tenemos que volar porque a veces la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula. Y tenemos que aprender a vivir para encontrar nuestra música interior y poder brindar así un mejor espectáculo. Recuerden papés y todo esto, entonces eh, nosotros... Y sabes qué, Ujú. Luis, también yo creo, perdón, yo creo que también tiene que ver, ¿no? O sea, porque cuando me lo ofrecían yo estaba más jovencita y todavía quería experimentar, quería volar, quería, ahorita tal vez ya lo pensaría, ¿no? Si dicen, ok, una plaza fija, ahora sí igual y me lo pensaría porque ahora ya tengo hijas, ya es otra cosa, ya necesito un poquito más de estabilidad para mis hijas, ¿no? Entonces, yo creo que también depende en qué punto de tu vida o al menos para mí, yo lo veo así, en qué punto de la vida te lo ofrecen, ¿no? Sí, porque Y volvemos a lo mismo, ¿y cuáles son tus sueños, ¿no? O sea, si para tú estar contento, si necesitas esa estabilidad y tal, o sea, no hay nada de malo con eso, al contrario, ¿no? Entonces, sí, eso es individual, yo creo. sí, porque el contexto y la situación importan muchísimo. Digo, personas, Exacto, hay personas que yo conozco, y yo me puedo incluir también en eso, que aceptamos plazas fijas, ¿sí? Dentro del mundo o sea, del mundo de la música, aunque suene a pleonasmo, y que en muchas ocasiones nos hemos sentido atrapados, nos hemos sentido muy, a pesar de que tal vez tengamos una estabilidad económica, la sí, estabilidad emocional no cuenta tanto porque nos encerramos a muy temprana edad, ¿no? Y hay que volar, hay que claro, disfrutar todos los momentos, hay que, pues no siempre verle el lado positivo. Yo siempre he dicho, siempre hay que ser positivos lo más posible, menos en una PCR, en una prueba del INDRE, en una prueba de embarazo y una prueba de Lucía. Eso sí, no. es bueno En eso sí, no, pero en eso. lo demás siempre hay que tratar de ser positivos. Y el punto que yo quería yo llegar, el que más me comía, Sí. en el que me pasé estudiando y escuchando, ¿cómo se presenta o cómo surge la idea de El Chabacano? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se forja? ¿Y cómo sale a la luz ese proyecto? El musical El Chabacano es el primer musical latinoamericano hecho en Alemania. O sea, verdaderamente un honor para mí estar representando a México aquí en Alemania. Eh, este musical es compuesto por un talentosísimo amigo y músico, se llama Rodrigo Vidal. De hecho, él no era músico, él era economista y a los 40 años decidió cambiar de carrera y le está yendo fabulosamente como músico aquí, él reside en Alemania porque su pan siempre fue la música. Él a esa edad tuvo su hijo y me dijo, ¿sabes qué, Clara? Lo mejor que le puedo dar a mi hijo es que me vea feliz de la música. Entonces ahí decidió cambiarse, le está yendo muy bien y es un soñador. Es un soñador, creador de cosas nuevas y originales, y así fue como creó el musical El Chabacano. Y ahí lo conocí, lo que es la vida, por las redes, por las redes, por Facebook. O sea, creo que puse un video yo cantando o algo así, y él lo vio y entonces me contactó y me invitó a cantar un concierto de gala de música mexicana en Frankfurt, y ahí ya nos conocimos en persona, y a partir de ahí, es,
pues mantuvimos obviamente el contacto, siguiendo haciendo cosas juntos. Y cuando fue este musical, él me dijo, Clara, escribí este musical y de hecho esto lo hice pensando en ti. O sea, es un rol hecho para mí, para mi voz, para... Hasta se llama Luna, el rol que yo canto, que es el nombre de mi hija. O sea, era como anillo al dedo. Y de hecho le dije, no, pues le puse el nombre de Luna porque investigué cuál es el nombre más famoso ahora en México y me dio Luna. Entonces, así fue, o sea, es un súper honor. Ahorita hicimos primero durante la pandemia una grabación, porque no se podía presentar en público, obviamente. Fue un hit y como fue un hit, lo invitaron al equipo del musical chabacano al Teatro de Frankfurt, el Teatro Internacional de Frankfurt. Ahí se presentó 3 días y todos los días lleno. Y ahora se vuelve a presentar en ese mismo teatro, por lo mismo de que fue un hit. Vamos a presentarnos ahí otra vez en noviembre. Va a haber, me parece, 2 funciones o 3 funciones. Y de ahí, pues a dónde lo lleva. Porque sí, a él yo lo admiro muchísimo, no solo como músico, sino como emprendedor. Yo creo que ahí su carrera de economista le ayudó mucho también a saber cómo moverse y promover su arte y todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo lo admiro mucho. El mariachi, perdón, el musical es un musical padrísimo, o sea, la gente quedó maravillada porque es acompañado no por orquesta, pero por mariachi. Es acompañado por mariachi y es una mezcla del mundo lírico con el mundo popular. O sea, yo, por ejemplo, yo canto y mi voz es lírica, pero hay 2 personajes en el chabacano que cantan con voz popular, ¿no? Y es acompañado, pues sí, por la trompeta, por el violín, por el piano, por un mariachi. O sea, es algo completamente original que aparte está muy bien hecho y por eso está recibiendo el éxito y la aclamación del momento, ¿no? No, y además de que, toca un punto muy importante, como tú lo dices, o sea, es el primer musical, latino en un área Ujú. muy cerrada, con respeto a los alemanes, son muy, em, pues, digamos que no son muy sentimentales, ¿no? Digamos que no tienen esa con Son to sentimentales, pero no lo muestran tan fácil, digámoslo así. es lo que es a la parte que íbamos, tratan de mostrar siempre como esa estructura muy seria, un poquito seca, tosca. Y a los latinos, principalmente que residen por allá, toca el sentimentalismo, esa parte de la añoranza de nuestro país. Digo, no todos tienen la ventaja de poder venir como si subieras al metro, ¿no? Al Claro. público. Ya es como recordar nuestra tierra, nuestra patria, nuestro lugar de origen o lugares que hemos visitado, ¿no? Es por eso que en ciertos lugares, cuando es por ejemplo, ahorita que se viene el Día de la Independencia, vemos muchos festejos, aunque estén del otro lado del mundo, porque eso es lo que Ujú. ese tipo de cosas, de situaciones, nos hace remembranza a nuestros orígenes. Y yo sigo insistiendo, Claro. es interesantísimo, porque yo lo vi, pues, yo no sé si lo vi como yo vi unos fragmentos que estuve por ahí buscando y que logré encontrar, Ujú. y lo que vi fue algo muy interesante. Lo que tú mencionabas, no es orquesta, normalmente un musical siempre lleva como una estructura, ¿no? Yo creo que, Ujú. o es la estructura tipo Jesucristo Superestrella, como tipo más, mainstream, o una estructura muy cerrada, o sea, muy típica de cierta orquestación. Pero aquí como que fue, vamos a hacerlo muy estilo latino, vamos a meter este tipo de instrumentación, él le da mente, la vestimenta, le da otro toque. Yo Ujú. creo que hasta los Y peinados, es, y el- contrabordó. Claro, y es un viaje por Latinoamérica. Por ejemplo, la canción que yo canto es un bolero, ¿no? Pero también otro personaje canta un tango, ¿no? Otro personaje canta una pieza como cha-cha-cha, como, ¿no? O sea, es realmente lo que él hizo, las canciones que compuso realmente son maravillosas porque es un viaje por Latinoamérica, en la música también.
Y te digo, esta mezcla del mundo popular con el mundo lírico, que también es algo sumamente original. Sí, porque, como tú lo dices, en un momento te sientes, con Daniel Santos, Matancera, en un momento, en otro ya pasaste a Ramón Márquez con el cha-cha-cha o Pérez Prado, ese tipo de estilos, en otro ya estás Ujú. escuchando a Gardel o a Lepera, y te vas en ese viaje, en ese vaivén de emociones, que de verdad como no solo como persona, sino también como músico disfrutas. Porque yo, al menos no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, cuando es ese tipo de situaciones, yo no quiero voltear a ver el reloj, porque yo sé que un evento como estos puede durar tanto tiempo, y ver el reloj para mí es como de saber que no, ya va a acabar, no, o sea, no, es mejor disfrutarlo. Pero, Clara Liz, ya casi para despedirnos, ¿qué viene para ti? ¿Qué nuevas cosas podemos ver de tu trabajo? Ahora, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, pues ahora estoy haciendo un nuevo proyecto. em, Se llama 47, bueno, en inglés es 47 plus 2 strings, o sea, 47 cuerdas más dos cuerdas, que son las 47 cuerdas del arpa más mis dos cuerdas vocales. Es algo completamente original donde yo me acompaño con el arpa, este, cantando. Acabo de dar mi concierto debut eh, el domingo pasado aquí en Bayreuth, en Alemania, y me fue súper bien. Fue una mezcla de áreas de ópera, como O mio Babino Caro, como Signore Ascolta de la ópera Turandot, canciones mexicanas como Estrellita, Alma Mía, y composiciones originales. También y no, estaba nerviosa cuando lo presenté porque no sabía, pues es la primera vez que hago algo así, nadie hace algo así porque es muy complicado, ¿no? Pero eso siento yo que en compasa, ¿se dice la palabra? En grupo, Redondea, ajá. tiene todo lo que yo soy, ¿no? Soy artista, que yo soy cantante, soy latina, etcétera, etcétera. Este, y, y sí, quiero presentar esto que yo soy, pero estaba un poco nerviosa como la gente lo iba a recibir, pero se recibió súper bien. Fue un público muy, muy nacional, fue público había gente de África, de Dinamarca, de Irlanda, de Alemania, obviamente la comunidad latina. Eh, y no sabes cómo se emocionó la gente, Luis, o sea, estaban llorando y yo también lloré al final de la emoción de poder brindar algo bello a este mundo, porque esa siento que es como la labor, o al menos personalmente es mi labor como artista. Siempre quiero brindar algo bello al mundo, ¿no? Em, y cuando ves que lograste eso, esa es tu mayor recompensa. Y ahora me voy con ese programa de arpa y voz a Inglaterra en 10 días. Voy a tocar en un festival de música allá y pues quiero seguir creciendo este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, me depara la vida. Pues, Clara Liz, no nos queda seguir, más que seguir diciéndote que muchas felicidades por este nuevo proyecto. Ojalá pronto podamos o podamos escucharlo o tener, eh, ya sabes, por ahí la primicia de poder conocerlo. Y te deseamos el mejor de los éxitos. Sin duda eres tienes un gran talento, tienes una gran condición humana. Y pues nada, mejor de los éxitos hoy y siempre. Que vengan muchísimas cosas buenas para ti, para tu familia y pues muchas gracias por haber estado en nosotros. Ay, gracias, Luis. Se fue el tiempo volando. De hecho, hay tanto de qué platicar. Eh, Muchas gracias a ti por la invitación. Me la pasé muy bien. y con todo gusto, el día que tú quieras, puedas regresar. Aquí nos echamos otra platicadita. Aquí yo les digo a mis invitados, tenemos que sacar parte 2 3 300 500 1000. Aquí nos aventamos, no, no hay- Aquí la intención es platicar de todas estas situaciones
que a veces solamente transmitimos hacia músicos, o sea, que entre músicos nos platicamos, digo, en nuestro grupo, pero a veces es bueno compartirlo también con los demás para que se den cuenta que, por ejemplo, yo Claro. siempre digo, los sueños siempre pueden cumplir, baja uno, y que también, pues para nosotros nos hace ilusión y es cuando decimos, qué bonito cuando una persona se toma ese tiempo de decir, ok, voy a ir a tal concierto, no sé de qué pueda ser, porque como tú lo dices, era algo nuevo, vemos Ujú. y bueno, salió algo bueno, porque los astros siguen alineando para que sigas siendo la estrella que eres hoy en día. Y pues nada, insisto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y pues este es tu espacio, el día que tú regresar, eres bienvenida. No, y bueno, gracias, muchas gracias, Luis. Y quiero agregar algo que yo obviamente sí estoy tengo algo que ofrecer y estoy en un lugar privilegiado, pero no, pero fue también, o sea, donde me ves ahorita fue el trabajo de muchas personas, no solo yo. O sea, fueron muchas personas las que me acogieron, las que me enseñaron, las que se tomaron el tiempo, las que me guiaron. Y entonces, siempre que veas a alguien que, ay, ya está haciendo de tal cosa o X, o sea, que sepas que uno no llega ahí solo. Entonces, sí es muy importante apoyarse mutuamente como músicos, porque somos también, pues, personas, ¿no? Sí, y eso es muy cierto. Algo que yo siempre he dicho es, nunca olvides de los que te tendieron la mano, porque como tú lo dices, no Claro, llegamos solitos al Olimpo, o sea, no llegamos a las más grandes plazas, siempre hay personas que nos apoyan. Y no porque tú ya ahora estás en ese lugar, te tienes que olvidar de los demás o tienes que hacer menos horario. Yo creo que hay que siempre ser agradecidos y de alguna forma retribuirle al mundo, al universo, a la humanidad, claro. todo eso que estás haciendo. Pero amiga, pues ha llegado el momento de despedirnos. Nuevamente te agradezco por haber estado aquí con nosotros. Y pues ya sabes, aquí seguimos en contacto para ver cuándo nos echamos otra platicadita. Ya se te hizo la invitación a las demás dinámicas. Y pues nada, Muy bien. muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias a ti. Y pues nada, gente, ya saben, aquí sí toca letanía de despedida, que nunca deje de sonar esa música. Jamás permitan que nada ni nadie les impida continuar en ese camino para conseguir sus sueños, a pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y nos dé un poquito de miedo. Siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir todo esto que queremos. Y pues nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.